Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión, Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira, el primero del año 2024. Permítame tomarme la libertad en nombre de la producción del programa En la Mira, de los dueños y propietarios de Saracay Televisión, desearles a todos ustedes que domingo a domingo nos acompañan un feliz año. Todos sabemos que las cosas no están fáciles, pero inclusive de los problemas, de las derrotas, saquemos lo que sea positivo y que nos permita enrumbarnos hacia el logro de nuestros objetivos. Este año se presentan cosas bastante interesantes en materia política y una de ellas es la que acaba de plantear el presidente Daniel Noboa, algo que lo había planteado también en campaña, y ha convocado a un referéndum y enviado a la Corte Constitucional hasta el momento 11 preguntas que serían las que deben ser analizadas por la población y votadas por el sí o por el no. Sin embargo, la ministra de Gobierno dejó entrever que pudiera ser que este número de 11 aumente a 16 con 5 preguntas más, cosa que aún no sabemos si eso se hará realidad o no. Para tocar este tema, hoy hemos invitado a la consulta popular ¿qué cambiaría en el Ecuador de ser aprobadas las preguntas de este referéndum? Hemos invitado a dos buenos amigos, los Migueles. Miguel Ángel Moreta, quien es abogado y exasambleísta y muy conocido de todos ustedes porque nos place siempre contar con él por su sapiencia y la forma tan fácil de explicarles tanto a nosotros como a ustedes las cosas que a veces se nos complican. Y Miguel Orellana, que es un coronel en servicio pasivo, exgobernador de Santo Domingo, y quien también nos acompaña muy seguido porque tiene una visión muy clara, general del espectro, no solo local, sino nacional e internacional. Bienvenidos a ambos y vamos a empezar este primer programa del 2024 con el favor de Dios, con las bendiciones de nuestro Señor, que todo nos vaya bien, preguntándole a Miguel Ángel Moreta y dándole la bienvenida. ¿Será posible que la Corte Constitucional apruebe las preguntas? Que es el primer paso para que puedan llevarse a cabo este referéndum. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, tocayo. Saludos cordiales a todos los amigos televidentes. Deberé iniciar diciendo amén, hermano, que tus buenos deseos se ejecuten. Es tiempos difíciles, lo sabemos, y ojalá que entre todos los ecuatorianos de bien podamos irnos juntando, levantando nuestra voz, cerrando filas, para hacer que las autoridades actúen, pero actúen asertivamente y no con esa impavidez, lentitud, negligencia y falta de visión, falta de ideas inclusive. A ver, la consulta popular puede ser una herramienta muy buena, pero también puede ser un tiro al aire. Y me temo mucho que en la forma que lo ha presentado el presidente Noboa es casi un tiro al aire, porque muchas de las preguntas son fácilmente ejecutables a través de reformas legales, particularmente en el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, en la pregunta 4 se habla de endurecer las penas, aumentar las penas, pero no se dice a cuánto. Y hay una cosa peligrosísima. Se habla de todo, del terrorismo, del narcotráfico, del lavado de activos, de la delincuencia organizada, pero no se dice una sola letra del tema de la corrupción. Y mi estimado Jorge y tocayo, y queridos amigos televidentes, si un país no hace un esfuerzo sincero por desterrar y arrancar como las yucas de raíz la corrupción, no hay un país viable. Por ahí decía una frase de Mafalda que para sacar a los delincuentes de las calles primero hay que limpiarlos del gobierno, y esa es una verdad dolorosa que desgraciadamente la mayoría de presidentes a lo largo de la historia republicana han preferido mirar para otra parte, y muchos se jactan de haber sido honrados, como reconocen el legado de Blasco Ibarra, por ejemplo, y dicen, sí, pero los amigos, los ministros y todo el mundo los agnados y condenados que estaban alrededor de él, sí robaban. Entonces, él no robó, murió pobre, pero el gajo, el equipo que lo acompañaba, sí robaba. Entonces, ese tipo de cosas no pueden ocurrir.
Los países, por ejemplo, de la península escandinava, que han logrado tener los mejores niveles de vida en el mundo, ¿sí?, han peleado duramente y sancionado muy duramente el tema de la corrupción. Porque si no se lucha y se desarraiga la corrupción, simplemente no hay poder humano que siembre confianza en la mente y en el corazón del ciudadano. Gracias, Miguel. Bueno, nos vamos con el otro Miguel. Bienvenido, Miguel Orellana. Muchas gracias por acompañarnos. La Corte Constitucional cree que le dará el beneficio, la buena pro, como se dice, a las preguntas. Gracias, Jorge. Buenas noches igualmente a Miguel Ángel. Un saludo a todos quienes nos siguen por Saracay Televisión, el programa La Mira. Igualmente, pues un feliz año para todos. Bueno, es preocupante. Yo creo que el presidente tenía la oportunidad de lucirse, en vez de irse a un plebiscito, irse a un referéndum y con preguntas que realmente trascienden el interés de todo el país. Y digo de todo el país porque si vamos a ir viendo después pregunta por pregunta, se van a ir dando cuenta que todas ya están dentro de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley Orgánica para la Defensa, están en el Código Orgánico Integral Penal, están en la Constitución. Es decir, no hay de qué preocuparnos. Simplemente existe la necesidad del gobierno ahora de aprovechar. Supuestamente tiene una alianza. No sé si es alianza o pacto lo que tiene. Aprovechar esa maquinaria y decir, con esto pues nosotros vamos a hacer las reformas que necesitamos para que el pueblo pueda estar protegido. Pero ahora sí, démosle al país un respiro. Necesitamos realizar cambios contundentes y, ¿por qué no decir, de una vez por todas eliminar esa constitución malhadada que nos tiene a nosotros ahora complicados la vida? Y si no, pues vamos, eliminando ese Consejo de Participación Ciudadana, ese Consejo Nacional Electoral, tener un Congreso bicameral. Hay tantas cosas que podía y que lo iremos topando, Jorge, uno por uno, que podía darle al presidente recién ese plus que él necesita como un joven presidente y como un líder que los jóvenes realmente se proyectan en él. Caso contrario, pues yo creo que él tendrá un revés demasiado grande. Bien. Para que usted en su casa tenga idea, de pronto no tiene el tiempo de averiguar o de enterarse de cuáles son las preguntas, nosotros vamos a ir analizándolas una por una. La pregunta número 1 es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? Miguel. A ver, yo creo que, mira, esa pregunta es una pregunta romántica. Si tú le pones ahí, todo el mundo va a decir, claro, sí, bravo, que los militares entren, sí, pero si no se asignan los recursos, si no se reestructura el tema de la administración de justicia, si no se depura la justicia penal, las fiscalías, etcétera, de cosas. Mira, el caso Metástasis ha traído un montón de cosas de qué hablar, ¿no es cierto? Te ves jueces nacionales, provinciales, jueces cantonales, fiscales, etcétera, de cosas involucrados y embarrados, pero hasta decir basta, generales de policía, coroneles, capitanes, cabos, los guardias penitenciarios, las esposas de ellos. O sea, hay un tema de contaminación tan alarmante que no basta con formular una pregunta romántica y relevante, sino más bien dar respuestas estructuradas. Y esas respuestas estructuradas tienen que ir más bien por el cambio del enfoque de la Constitución. Para quienes hemos revisado la Constitución desde la primera a la última letra, debemos coincidir que es una Constitución hipergarantista. Y se debe haber preguntado, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo que se reconsidere lo relacionado con la ciudadanía universal a efectos de que el Estado ecuatoriano pueda endurecer las medidas o filtros de admisión de los extranjeros en nuestro país? Y entonces ahí va a estar el pasado judicial, porque desgraciadamente los delincuentes de grandes franquicias transnacionales, de grandes carteles, han venido aquí a establecer una especie de agencia, ¿no es cierto?, una especie de oficina local, y para seguir con un portafolio, con un plus de delitos, vacunas, sicariatos, secuestros extorsivos, narcotráfico, trata de blancas. Se escucha incluso que carteles del Ecuador estarían operando en el Perú, en Lima, etcétera, de cosas, y eso no puede ser. Entonces, si tú no acompañas con reformas constitucionales y legales
¿Qué hizo el presidente de El Salvador para lograr neutralizar de alguna forma esa feroz fuerza criminal que tenía entre los maras y los salvatruchas y la M-18? ¿Sí? Habilitar primero una reforma profunda a la Constitución, el Código Penal y también una ley de proscripción de las pandillas. Es decir, todo el que sea parte de una pandilla es enemigo del Estado y tiene que ser perseguido hasta ser capturado y sometido a la justicia. Si no haces un tema acompañado, una respuesta estructurada, no va a pasar absolutamente nada. Antes de darle el paso a Miguel Orellana, al coronel Miguel Orellana, me gustaría leer la segunda pregunta porque tiene relación la primera con la segunda y ya les voy a explicar por qué. La segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Entre la primera y la segunda, ¿cuál es su evaluación? Jorge, bueno, está tipificado dentro de la Ley de Seguridad Nacional y la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Ya está la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Pero además de esto hay que ver que ya pasó primer y segundo debate en la Asamblea Nacional la reforma al artículo 158. Es decir, solo tenemos que irnos a un referéndum, a aprobar y ya no hay nada que hacer. O sea, Jorge, entonces ahí, pero lo único que hay que ver, que en esta parte, y eso sí es preocupante, porque a veces los que aprueban las leyes no son los que conocen la realidad del empleo de cada una de las instituciones. Y me preocupa. ¿Por qué? Porque lo que aprobaron, si revisan, dice, primero tiene que hacer un informe el comandante de la policía de que requiere la complementaria. Es decir, va a decir, me sobrepasaron las capacidades, ya no tengo yo cómo hacer, necesito las Fuerzas Armadas. Ellos no lo van a hacer. Van a buscar emplear hasta el último recurso, hasta cuando ya no puedan, para decir eso. Entonces, aquí creo que tiene que ver y estar claro, porque de ahí pasa al Consejo de Seguridad Pública para que emita un informe motivado y de ahí para que vía decreto el presidente disponga el empleo. Entonces, yo creo que antes, pero ya pasaron los dos debates, tenía que haberse permitido que quienes conocen la realidad para el empleo hagan su exposición y sea el presidente el que, dada la convulsión por cualquier condición que se dé en el país, él disponga el empleo y no tenga que esperar un informe motivado del comandante de la policía. Entonces, ya existen las herramientas, estimado Jorge. Y para el control de armas, está en la ley del control de armas. Y el elemento operativo para hacer los controles de armas en las partes externas o en cualquier parte del territorio es el comando conjunto. Y el comando conjunto dispone de 3 fuerzas: Ejército, Marina y Aviación, con los que hacen controles de armas. Precisamente sobre ese tema, porque la pregunta 1 y 2 ya fueron aprobadas en la reforma parcial por la Asamblea Nacional. O sea, está descubriendo el agua tibia, o todavía no ha descubierto el agua tibia. Está atrasado de noticias el Palacio Carondelet. Pero es que, fíjese en esta segunda pregunta. Dice, ¿está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos, permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Pareciera que se le estuviese pidiendo permiso para entrar a algo que no formara parte del país, que fuese como una embajada a la que hay que respetar, ¿no? O sea, pónganse a pensar un poquito, o sea, es que los centros penitenciarios y sus alrededores gozan de inmunidad. A propósito, Fito, ¿dónde estará? No, y hablaremos de eso después, si usted no lo sabe. Pero el presidente dijo que no le avisen. Por si acaso. Si usted no sabe dónde está Fito, nosotros tampoco. El comando de la policía dio una rueda de prensa hoy donde decía que ellos tampoco saben dónde está Fito. O sea que no es ninguna novedad. Vamos por la pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Miguel.
Bueno, a mí me parece que igual sigue siendo otra pregunta romántica, como que si el hecho de la no sometimiento a medidas cautelares de privación de libertad o de arresto domiciliario es lo que ha marcado la diferencia. Y no es así, ya está en la Constitución de la República y también es una reforma que puede hacerse fácilmente en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, no hay temas relevantes, temas desequilibrantes. Debió haberse preguntado el hecho, por ejemplo, de evitar, ¿está usted no de acuerdo con que se presuma el estado de inocencia, excepto cuando existan pruebas irrebatibles de la posible culpabilidad? Porque usted tiene casos de hechos, ¿no es cierto?, que hay asesinatos a quemarropa, donde los videos de seguridad están captando al autor de un crimen que lo está asesinando y a los pocos minutos es arrestado y todas esas cosas. ¿Qué presunción de inocencia puede caber ahí? Dejemos de romantizar el delito, y por eso es que prácticamente los delincuentes tienen una serie de prebendas, una serie de vacíos y muletillas del Estado. Tienen el derecho a acogerse al silencio, y que le pongan un abogado, el que pueda pedir juicio abreviado, que pueda negociar con la fiscal directamente, que le diga si el fiscal es de una indecente ejecutoria profesional, que el fiscal mismo le diga, acógete al derecho al silencio, di que estabas en tal parte, arma esta coartada, etcétera, cosas. Es por ahí donde se nos está yendo un hueco enorme de la falta de eficiencia del Estado para neutralizar la criminalidad en este país. Sobre este punto me voy a permitir, si me lo permiten los gentiles invitados, hacer un acápite para que usted mismo en su casa escuche. Póngale atención. Nos están preguntando algo que ya está en la ley. Eso ya está establecido en el artículo 54 de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, que dice que los servidores judiciales deben promover la idónea aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva para que los uniformados puedan defenderse en libertad. ¿Es necesaria esa pregunta? Sin embargo, la propuesta gubernamental, escúchese bien, no esclarece cuáles serán los cambios legales específicos en la materia. Es decir, la ciudadanía votaría sin conocer el contenido de la reforma al Código Penal que anuncia el presidente Noboa en el anexo. El documento solo se limita a decir que si la pregunta es aprobada, escuche bien, el Ejecutivo remitirá un proyecto a la Asamblea en 5 días y esta deberá tramitarlo en 60 días. De todas formas, esta ya es una facultad del gobierno como legislador, es decir, que no requiere de una consulta previa para enviar una reforma al legislativo. ¿Es así o no, coronel? Jorge, además de esto hay que ver el reglamento de la ley que regula el uso legítimo. En el artículo 11 igual lo está manifestando. O sea, no serán detenidos. O sea, no es necesaria la detención, a no ser que un juez por alguna razón vaya. Pero en el supuesto caso, ya el Código Orgánico Integral Penal también está en el 537, numeral 4, está claro. Dice, no serán detenidos. Y si dice que van a ser detenidos, le dice en el 533.1, ¿qué dice? Que tendrán que ellos ir a una zona diferente a la zona de aseguramiento de primera instancia y a lugares donde ellos se encuentren completamente protegidos por Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Es decir, no van a ir a una cárcel común. Entonces no sé ¿a qué se refiere esa pregunta? Si ya está claro en el Código Orgánico Integral Penal, ya está claro en el reglamento, en la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, entonces no amerita. Aquí lo que hay problemas es en la aplicación de la justicia, más no en leyes. Ya está claro en esto. O sea, a ver si los entendemos, ¿no? Nos están proponiendo unas preguntas que ya están en la ley. ¿Por qué no solo aplicar la ley? O sea, ¿por qué tener que gastar algo de, según tengo entendido, está entre 45 y 60 millones el costo de esta consulta popular? ¿Cuántos profesores o cuántos médicos se podrían contratar con ese dinero durante un año? Porque han sido despedidos médicos a lo que usted, señor Noboa, señor presidente Noboa, dijo que no iba a despedir. Igual a docentes, entre 45 y 60 millones de dólares para preguntar lo que ya está en la ley. Vamos por la cuarta pregunta, que cada vez es más cantinfresca.
me van a disculpar el término. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? ¿Por qué no lo reformamos de una vez con... A ver, y sobre todo que la pregunta se queda muy vaga porque dice que se incrementen las penas, pero no dice a cuánto. Debería hablarse de cadena perpetua. ¿Para qué? Para el narcotráfico, para la gran corrupción, el tema del lavado de activos, delincuencia organizada, sicariato recurrente, las extorsiones masivas, el secuestro extorsivo, el tráfico de armas, lavado de activos, o sea, pero debe incluirse. Porque, insisto, si no logramos parar de alguna medida la impunidad rampante que ha existido en muchos funcionarios de gobierno, desafortunadamente seguirán ansiando llegar a un puesto de elección popular para manejar los contratos, para incluso a veces poner la misma aseguradora del mismo grupo, etcétera, cosas, para beneficiarse de todos, alzarse con el santo y la limosna. Y sobre de eso, ¿sí?, nos piden al final que paguemos en forma vitalicia unas pensiones para presidentes inútiles, que debieron haber primero hecho una evaluación de cumplimiento de objetivos de su plan de gobierno. Si es que los han cumplido, Dios les pague. Gracias. A lo mejor se merecen un bono, pero no mantenerlos de por vida por haber fregado y desbaratado y dañado la economía de 17 millones de ecuatorianos. Entonces, esta pregunta termina siendo divagante, insulsa, no tiene razón de ser, debería ser. Para eso vi que el expresidente Gutiérrez había ido a Carondelet a decirle, vea, tenga esta propuesta de preguntas para que se establezca cadena perpetua. Si no se endura el tema del castigo y se da tanta prebenda para que puedan rebajarse la condena, como hizo el señor ex vicepresidente, incluso con acciones de protección, esto va a seguir siendo un enorme portillo donde se seguirán fugando y cantando a la impunidad mucha gente que le ha hecho tanto daño al Ecuador. Es verdad, el gobierno no señala cuáles serían el incremento de las penas en cada caso, como lo dice usted con mucha sapiencia. O sea, el principal argumento es el incremento de este tipo de delitos, que es real, ¿no? O sea, no es imaginado. Aunque no hay pruebas de que las mayores penas tengan un efecto realmente disuasivo. Además, el reciente caso Metástasis comprobó que el sistema judicial del país está totalmente infiltrado por el crimen organizado, que lo utiliza para evitar o reducir las penas. Lo hemos visto, ¿no? Cómo se negocia. Mira, ya depositaste, sí, te lo juro, no, hermanito, yo soy el que mando, soy un juez nacional, a mí me eligieron, nadie me mueve. Sí. Gané un concurso, dice. Y mi sentencia es de 125 páginas. Sí. Además, te la voy a pasar antes para que la leas. Claro, sí. A ese nivel de degradación moral se ha llegado. ¿No sienten asco? Yo realmente siento náuseas de pensar de que dentro del espectro judicial hay quienes son los encargados de aplicar la justicia, que la hacen en beneficio propio. ¿Cómo es que se ganan el dinero? $65.000, $250.000, $300.000, $60.000, mientras hay familias que a duras justas sobreviven con $1 por día, si acaso lo consiguen. Hay tanto de qué hablar. A veces eso, Miguel Orellana, hace que uno se enerve, ¿no? O sea, hacen unas preguntas de algo que ya está dicho, que está hecho, pero cuando se le dice, ¿cómo vamos a endurecer las penas? No lo dice. Jorge, yo hubiera preferido que exista la tipificación para este tipo de delitos considerados como alta traición a la patria o como delitos de lesa humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque el robarle la plata al pueblo significa quitarle la salud, significa quitarle la alimentación, significa quitarle la educación. Entonces, es un delito para mí, de lesa humanidad, no es solamente un delito de corrupción. Y ahí sí, pero de ahí viene la aplicación de la justicia. Porque, ¿de qué sirve tener penas
de 50, de 100 años de cadena perpetua, si van llegando, ni llegan a la zona de aseguramiento y ya van saliendo? Entonces, ¿de qué estamos hablando, Jorge? Hay que realizar un cambio profundo dentro de la justicia, una depuración. Así como hay buenos jueces, hay de los que acabamos de ver en el caso Metástasis, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una depuración. Y más adelante toparemos el tema de la evaluación. Entonces hay que hacer un cambio profundo en eso. Pero para hacer esos cambios profundos, yo creo que al final analizaremos cuál hubiera sido una mejor propuesta, y dentro de esas veremos qué es lo que tenía que haber preguntado el presidente, a mi criterio. No sé, acá Tocayo tendrá otras preguntas que en las que dirá, a lo mejor coincidimos, y el pueblo se hubiera pronunciado. Porque hoy por hoy lo que vivimos es producto de esa Constitución y de haber cambiado la estructura inicial del Estado. Bien, amigos, estamos analizando las 11 preguntas iniciales que ha remitido el presidente Daniel Noboa a nombre del Ejecutivo para que la Corte Constitucional las evalúe y en el plazo de 20 días pueda decir si proceden, si son constitucionalmente válidas o no. Vamos a ir a una pausa comercial y luego retornamos con los Migueles, Miguel Ángel Moreta y Miguel Orellana, quienes nos están ayudando a comprender este intríngulis ejecutivo. Ya volvemos. Amigos de su programa La Mira, estamos analizando esta noche, en el primer programa de 2024, el tema de las preguntas de la consulta propuesta por el presidente Daniel Noboa, y si estas preguntas, de ser aprobadas, cambiarían en algo la situación del país. Para eso nos acompañan los Migueles, Miguel Ángel Moreta, abogado, ex asambleísta y muy profundo conocedor de la situación nacional, y Miguel Orellana, coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, gobernador y también un hombre no solo interesado por conocimiento, sino por amor de todo lo que sucede en el país. Vamos a analizar la pregunta número 5. Para que ustedes la conozcan, se la vamos a mostrar. Dice, ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Esa es la quinta pregunta. ¿Es posible eso? Mire, si no hay una reforma de base, ¿no? Y de base es la Constitución de la República. Por ejemplo, en el tema de la detención provisional y de esta reducción de penas, no debería caber el principio de igualdad, porque por ese principio de igualdad de todos ante la ley, debe decirse igualdad ante la ley, pero en las mismas condiciones, porque no puede poner en la misma necesidad de protección de derechos a alguien que es víctima, a alguien como el señor que le ha estado amenazando a la fiscal, ¿no es cierto? 17 detenciones, ni más ni menos. Entonces, claro, el tipo ya es un profesional del delito. El delito es su forma de vida. Entonces, si le dan una detención provisional, máximo 24 horas, a pretexto de igualdad, si le dan el tema de rebaja de penas a pretexto de igualdad, sigue siendo el delito un gran negocio para muchos delincuentes. La consigna de una consulta popular, si se quiere enfocar en temas de seguridad, es hacer que el que comete delito, ¿no es cierto?, lo va a pagar muy duro, muy duro. De tal forma que no se vuelva a pensar que es un gran negocio dedicarse a la vida del crimen. Solo en esa medida se puede neutralizar. Y en esa línea, por ejemplo, se tendría que castigar ejemplarizadoramente a estos jueces que han hecho de la deshonra vergonzosa de la administración de justicia. Yo recuerdo haber visto en un canal de televisión, juez Bani Molina, condenado a 3 años por prevaricato por haber soltado con un habeas corpus a un narcotraficante buscado por Interpol. ¿Cuánto de pena tenía ese señor? 20 años. Entonces, lo justo sería que si el juez, con su conocimiento, con su formación, incluso con el apoyo del Estado al haberle confiado un puesto de autoridad para administrar justicia, se atreve a cometer ese tipo de delitos y manoseos de la ley, póngale los mismos 20 años y quítele los bienes, porque hay una cosa que los abogados conocemos en todos los rincones y corrillos de los pasillos judiciales, es que esos favores no son gratuitos, no son gratuitos.
y tienen mucho costo. Entonces, hay algunos que se han enriquecido propiciando la impunidad, la permisividad del crimen organizado, de la corrupción, y que desventajosamente nos tiene incluso desconfiados a los ciudadanos de atrevernos a presentar una denuncia. Porque el delincuente le va diciendo, ni siquiera me denuncies, no es que el juez es mi pana, sí, el fiscal es mi llave, mi yunta. Entonces, ¿qué tiene la gente si encima de eso lo mandan a amenazar y le dicen que la denuncia no tiene? Porque usted presente una denuncia, yo he visto gente que ha presentado denuncias por extorsión, y a los 2 meses recién están abocando los fiscales conocimiento. Entonces yo creo que urge tratar de forma estructural. Una de las cosas que se tiene que hacer, y no necesita pregunta y consulta popular, es decir, vengan señores de la judicatura, los que estén ahora, ¿no? Vamos a hacer una evaluación de jueces, de fiscales, de todo el personal de la función judicial, porque hay 2 grandes males en todas las funciones del Estado, que son corrupción, porque algunos son demasiado hábiles para hacer dinero beneficiando al mal, y el otro la vacancia. Hay gente que no es productiva. Mientras unos ayudantes judiciales despachan 20, 40 casos en el día y otros que despachan 5, y están desde las 3:30 viendo a qué horas ya va a cerrarnos el turnero para salir corriendo. Entonces, los patrocinadas le hacen un enorme daño al país, y creo que en esto no hay que fijar la base. La base es, la entelequia es la igualdad ante la ley. Esa igualdad tiene que ser en favor de las grandes mayorías. Pero para aquellos que atentan contra los derechos, los intereses de las grandes mayorías, debería haber una excepcionalidad. Me hizo recordar eso de la reducción de las penas y de las condenas cuando Rasquiña, quien dice que estudió Derecho en el penal, salió con, escuche bien, 97 informes positivos del SNAI. O sea, el SNAI decía que el señor Rasquiña era un ejemplo dentro de la prisión, que trabajaba, que se portaba, o sea, santo niño de Atoche, pues le faltaba solo la aureola aquí y un altar para que uno le rezara al señor Rasquiña. Salió y se la cobraron, se la cobraron. Vamos por la pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Me gustaría que quien conoce profundamente esto, Miguel Orellán, porque además nos lo ha explicado N veces, nos pudiera dar luces al respecto. Jorge, sí, pero es importante en la anterior, en el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, en el inciso final, ya está tipificado. No hay reducción de penas por delitos de lesa humanidad, crímenes, lesiones, por corrupción, por enriquecimiento ilícito, por todo, por cohecho, concusión, y todos los delitos de esos ya están, pero aquí viene esto. Y algo decía Miguel Ángel, decía, sí, pero bueno, ¿de qué sirve si hay el prevaricato de un juez y con eso se van afuera? Entonces ya está en el 698 del Código Orgánico Integral Penal. Dentro de esto, Jorge, la ley de fabricación de armas ya tipifica como un delito el portar un arma de las cuales realmente son de uso solamente para la fuerza pública, sea esto Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Ya está tipificado y ellos lo consideran de 3 a 6 años. El COIP lo considera de 5 a 7 años. Entonces, ya existe una norma expresa para aquellos que no tienen la autorización para portar un arma. Lo que habría que endurar las penas para aquellos que tienen armas de un calibre mucho mayor. De largo alcance. Entonces, esas penas ya no irían de 3 a 5, irían de otro tipo de sanción. Pero esas son unas reformas que hay que hacer al Código Orgánico Integral Penal y a la ley de fabricación de armas. Eso está tipificado. Entonces, ¿por qué ya está tipificado? La pregunta pide que se tipifique. En todo caso, sería, valga su acotación, modificar las penas, ¿no? Porque si está tipificado... Pero es una reforma que hay que hacer solamente a la ley y al Código Orgánico Integral Penal. Si lo ve en el 362 del Código Orgánico Integral Penal, ya está tipificado. Si lo ve en el artículo 6 y en el 19 de la ley de fabricación de armas, ya está tipificado. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? No sé. Y además te quiero contar en este tema un asunto, Jorge,
que cuando vino el expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a la SOGAN, yo le entregué un proyecto de reformas constitucionales y del Código Penal para precisamente tratar de neutralizar y que la Administración de Justicia y el Estado en general pudiera combatir de mejor forma o neutralizar el crimen, este incremento delictivo brutal que hemos tenido. Y le decía, por ejemplo, porque aquí cuando te sancionan por tenencia o porte ilegal de armas de 5 a 7 años, acomodan con los jueces y fiscales para que sea 5. Entonces dice, si es 5, podemos tener la suspensión condicional de la pena, un poco de prebendas para que el pobrecito que cayó se vaya. Pero claro, pero no ha sido una diferencia entre una cartuchera, una pistola 9 milímetros que te autorizan, ¿no es cierto?, para poder tener en tu casa para defenderte, ¿sí?, o un fusil de largo alcance, que es lo que ya se está viendo y que se ve en fronteras, inclusive que muchas veces se logra las aprehensiones y decomisos de estos armamentos tan letales. Ahí debería ser otra la condena para este tipo de tenencia y portes. Vamos por la pregunta número 7, si nos permiten. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Miguel Ángeles, ¿no hay alguna ley que permita esto? En el Código Penal se establecen entre varias penas, ¿no es cierto? Hay la extinción de una personería jurídica, hay la pena privativa de libertad, hay las multas, hay el decomiso. O sea, no se necesita esta pregunta en la consulta. Insisto, las preguntas en una consulta tienen que ser valiosas y tienen que ayudar a componer el desbarajuste que se ha creado en la administración del Estado ecuatoriano. Entonces tendría que ir a quitar privilegios, a reestructurar el Estado, a cortar la corrupción, a quitar la impunidad y a depurar las instituciones. Entre ellos, el mismo Ejército ecuatoriano, entre ellos, la misma Policía Nacional, la función judicial, la Fiscalía, la misma Contraloría. ¿Por qué no? Porque desgraciadamente este tema del narcotráfico y la corrupción ha contaminado de tal forma y se evidencia en el caso Metástasis que necesitamos una verdadera purga del Estado. Claro, me parece entender que con esta pregunta lo que busca el gobierno es que las armas incautadas sean inmediatamente utilizadas por las Fuerzas Armadas. Una cosa que es además lógica, ¿no? El argumento es que ante la falta de armamento los informados podrían utilizar las 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones que reposan en los centros de evidencia y anexo. El anexo se limita a decir que si esta pregunta es aprobada, el Ejecutivo nuevamente remitirá un proyecto de reforma al Código Penal a la Asamblea y en 5 días esta deberá de Y hay una cosa adicional, que en la Ley de Extinción de Dominio ya te dice eso, que lo que sea aprendido como materia directa o indirecta de actividades ilícitas pase a propiedad del Estado. O sea, no necesita la consulta, hay una necesita preguntar, necesita que gobierne el señor. Hay una resolución, la resolución 8/2023 de la Corte Nacional de Justicia. Y hay una resolución del 12 de julio del 2023 de la Corte Nacional, donde dice, y da disposiciones claras para todos los jueces. En todo, donde exista este tipo de condiciones, todo este tipo de armas pasan inmediatamente para que puedan ser de utilidad pública. Así es que eso está claro, Jorge. O sea, no hay más que hacer en esa parte. Yo creo que hemos visto, miren que hasta ahora hemos ido viendo. Y yo en la segunda pregunta sí me olvidé decirte algo, en lo que habla del control permanente, y eso lo toparemos al final. Controles permanentes significa que van a utilizar un número determinado de soldados distrayendo de su misión principal, el control de las fronteras, para hacer control de armas. Eso creo que lo toparemos al final, esa parte. Bien, vamos entonces con la pregunta número 8. La pregunta número 8, amigo, usted que está en su casa, escúchela bien, ¿no? Porque esto, si es aprobado, usted tendrá que votar si está de acuerdo, sí o no. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales? Oiga, eso es que nadar sobre un charco de renacuajos, ¿no? Porque eso está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
El Consejo de la Judicatura, que es el ente rector, el controlador y sancionador, tiene toda la potestad para hacerlo, y la Contraloría es solo un oficio. Vea, presidente, no consulte lo que es innecesario. Mande un oficio, que el secretario jurídico de la presidencia mande un oficio al presidente subrogante o interino del Consejo de la Judicatura pidiendo que haga la evaluación, una auditoría de procesos inclusive, y a la Contraloría que proceda a hacer una revisión, una auditoría de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales. Con eso se arregla y nos evita de ir inoficiosamente. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que ir a las urnas, tenemos que ir a una consulta, pero para cambiar la historia de nuestro país, no para ese tipo de cosas sin lustre, de dislates, que realmente no componen nada. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿para qué está la Contraloría? Y él es en el buen sentido, por favor. O sea, ¿para qué está la Contraloría? No es quien tiene que verificar si hay un incremento desproporcionado del patrimonio. Por ejemplo, durante todo el proceso de su carrera como privado, ¿no? El presidente Lasso ganó 30 millones, 40 millones de dólares. Pero en los 2 años, como presidente, su patrimonio sufrió un incremento de 21 millones de dólares. O sea, la Contraloría, ¿no creen que la Contraloría tiene que abocarse a eso? O sea, tenemos que hacer una ley, preguntarle a la gente para que apruebe algo que la Contraloría tendría que hacer. Jorge, el Consejo de la Judicatura, el 19 de febrero del 2019, emitió una resolución para la evaluación de los jueces. Y hay una resolución del Consejo de la Judicatura. Pero a más de esto, Jorge, en el artículo 212 de la Constitución, ahí está la responsabilidad de Contraloría. Claro. Los exámenes especiales que tiene que hacer a todos los funcionarios públicos. O sea, ya está tipificado. Pero cuando alguien va a trabajar en la función pública, lo primero que tiene que hacer es llenar la hoja de la declaración juramentaria. La reiteración es el problema de la aplicación de la justicia y el cumplimiento de las funciones. Entonces no sé qué es lo que quieren inventarse aquí. A lo mejor haya que reformar y considerar que deberán en forma permanente y de acuerdo a la planificación pasar pruebas de confianza. ¿Sí? Pasar pruebas de confianza que no están involucradas allá. Entonces, dentro de eso, porque muchos se negarán a querer hacerse las pruebas de confianza, pero si ya está en la ley, ellos tienen que obligadamente ir y someterse a las pruebas de confianza, que ahí no podrán burlarse, pues, ¿no es cierto? Entonces, claro, habrá que hacer esos cambios, pero el resto ya está. El Consejo de la Judicatura tiene una resolución para la evaluación de todos los jueces. Vamos con la pregunta 9, porque el tiempo se nos acorta. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Miguel Ángel Moreta. A mí me parece que no es necesaria, existe una Ley Orgánica de Extinción de Dominio, más bien lo que se podría hacer es pensar, abreviar los términos en caso de esto de delitos de delincuencia organizada, de narcotráfico, de que sea mucho más rápido la disposición de los bienes que han sido incautados. A mí me parece también que siempre ha habido leyes tontas, ¿no? Y no es el problema de que faltan leyes. Y voy a decir un caso. Por ejemplo, se aprendían las excavadoras en la minería ilegal y un poco de militares corriendo a meterle dinamita. Oiga, ¿se arregla el problema con eso? Si hay gente que está dedicada a vincular al narcotráfico y a tratar de lavar la plata del narcotráfico por el lado de la minería ilegal. Alguna vez en asamblea trascendió en conversaciones confidenciales con un distinguido asambleísta del Oro. Me decía, hermano, yo he escuchado una leyenda urbana que se corre mucho allá en el Oro, ¿sí? Es de que en Estados Unidos no les permiten a las FARC, ¿sí?, guardar la plata, pero sí les reciben el oro. Entonces están trayendo la plata por acá, vienen protegidos, custodiados, van donde la minería ilegal y se llevan los lingotes. Y van y los guardan en los Estados Unidos. Entonces, mire usted, son estructuras demasiado poderosas que desafortunadamente no se está topando mayormente con esta consulta popular, y creo que hay que exigir al presidente y presionar para que las preguntas sean de fondo y no de forma. Tienen que ser batatazos radicales y no meros maquillajes. Vamos por la pregunta 10.
Aquí hay una parte, Jorge, que a los 15 años prescribe este delito y lo que debería ser eliminar la prescripción, no prescribe. Claro, imprescriptible. Que sean imprescriptibles. No a los 15 años y el delito está consumado y ya no tiene ningún tipo de incautación. Entonces, no debe prescribir. Eso sí hay que hacer esa reforma de la ley de extinción de dominio. Pregunta número 10. Amigos, ¿está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado? Miguel Orellana, ¿qué respecto? Bueno, yo creo que en esto lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución. Desde el artículo 9, el artículo 40 que habla de la movilidad, y hablaba Miguel Ángel, justamente, o sea, y eliminar el 416.6. Y además de esto, lo que debería haber preguntado es sobre la extradición. Porque todos los delitos que se cometen acá, al país le han convertido en un santuario para el delito. Bueno, pero esa pregunta de la extradición ya fue denegada, ¿no? No, es que se la puede volver a preguntar. En la anterior consulta. Claro, pero no significa que porque negaron una vez, porque ahí hubo un presidente totalmente negligente, ¿no es cierto?, con su propio proyecto, no la acompañó, pensó que eso ya estaba por descontado, que la gente que, como le preguntaban para poder despacharse a los malos tipo Chapo Guzmán y que en los Estados Unidos sí no se va a poder escapar, ¿no es cierto?, porque en nuestras cárceles latinoamericanas parece que se las juegan todas, ¿no?, los túneles, la escapada, y si no, pregúntele lo que acaba de pasar hoy día en la penitenciaría de Guayaquil. Entonces, no son seguras, así digan que son de máxima seguridad, ¿no es cierto?, ha habido escapes y fugas ya de estas cárceles. Entonces, se puede volver a plantear, pero como una forma de querer atacar duramente al crimen organizado y a la delincuencia internacional. Pero, vuelve y juega, no sirve de nada esta pregunta si usted no reforma las disposiciones constitucionales que están relacionadas con la movilidad, con la ciudadanía universal. ¿Por qué? Porque si alguien quiere ejecutar el gobierno a través de ley secundaria estas medidas, le van a decir a un juez, vea señor, el artículo 424 establece la supremacía de la Constitución. Entonces, acá está la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal y toda la ley de extranjería están por acá abajo. Así que aplique la ley de mayor valor y va a quedar como tabla rasa. Entonces, hay que hacer un ejercicio más serio si queremos cambiar nuestro país. Bien, hemos llegado a la pregunta del millón. La pregunta 11. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? O sea, es como que no entiendo, ¿no? O sea, vea, parece que a nuestro estimado presidente o un alto funcionario llamó la tía, ¿no es cierto?, a decir, mijito, yo que estoy metida en los negocios inmobiliarios, quisiera también tener un par de casinos, ponte una preguntita ya que vas a preguntar. Y así no funcionan las cosas. Aquí hay que prever el interés nacional de las grandes mayorías, no solamente un sector del ocio o de los juegos de azar, que a lo mejor tendrán sus afanes muy respetables o no. ¿Por qué no preguntar, por ejemplo, que en vez de que pase este tema del ISPOL, que se han llevado por ahí unos cuantos vivarachos, ¿no es cierto?, como 700 millones de dólares, decir, vean señores, ¿están de acuerdo que todos los aportes de seguridad social en un 30% sean destinados para ir en tasas preferenciales para democratizar el crédito y reactivar la agricultura, la ganadería y las exportaciones no petroleras? Jorge, en este país, si no se vende más de lo que se importa y se gasta, no vamos a tener superávit y vamos a seguir tapando huecos de brechas fiscales en brechas fiscales. Entonces, hay que producir, hay que venderle al mundo, hay oportunidades. Mira lo que pasa en tu país, en el norte peruano, ¿no es cierto? Del Perú, de una fecha acá, se ha convertido en una potencia agroindustrial de exportación. Están haciendo un puerto enorme, ¿no es cierto?, que va a dar mucho de qué hablar y va a generar mucha competitividad. Y nosotros, a la saga, peleándonos los centavos que dejan los gobernantes de turno para ver si se va a la obra pública que por cierto es de mala calidad, y si no, vaya revise la vía Las Mercedes, vaya revise nuestros asfaltados de 2 aguaceritos. Y la Contraloría, bien, gracias. Claro, el presidente Noboa argumenta, ¿no?, que el cierre de 160 casinos y salas de juego que después de la consulta popular del 2011 fue un error que generó pérdida de plazas de empleo. Por eso es que esa pregunta final. El argumento principal es la falta de empleo y oportunidad que, según el Ejecutivo, podría pues multiplicarse con los casinos. Pero
el presidente Noboa no nos dice esto que también es cierto, ¿no? Que los casinos facilitan el lavado de dinero y activos, ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. Porque es sencillo, usted va con $100.000 en efectivo, compra fichas por 100.000, gasta 10.000 y después va y las cambia y le dan un cheque legítimo del casino. Listo. ¿Qué más fácil de lavado de dinero? Pero eso no nos lo dice, ¿verdad, Miguel? Sí, en efecto, es preocupante porque en realidad ¿soluciona eso el problema del trabajo en el país? ¿Soluciona? Yo no creo que soluciona. Entonces, no es una pregunta que sea elocuente en este momento. Yo creo y puedo estar seguro de que una seguridad jurídica completamente fortalecida permitiría una inversión de los connacionales y extranjeros y eso fortalecería el desarrollo de plazas de trabajo, porque todo el mundo, para lo que es visitas en turismo, para inversiones y todo, donde hay seguridad voy a invertir a ojo cerrado. Hoy debería haber planteado él la independencia de la Fiscalía. Debería haber planteado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Debería haber planteado la eliminación del Consejo Nacional Electoral. Debería haber propuesto que exista un Congreso bicameral y la reducción del número de asambleístas. Debería haber propuesto el apoyo internacional para el combate a la delincuencia y no como hicieron aquí vendiéndole humo a la gente y sacaron la base de Manta. Y ahora ven cuáles son los problemas. Entonces el presidente tenía para ganar mucho ahora. Y yo creo que con estas preguntas él tiene todavía el tiempo para revertir y preguntar realmente algo que el pueblo necesita. Caso contrario, yo con estas preguntas el pueblo puede, como decía el tocayo, romantizarse con las preguntas, que no van a solucionar nada. Pero a lo mejor esto puede ser un costo muy grande para él y puede ser un debut y despedida. Bien, amigos, ustedes son testigos especiales de que este análisis es real. O sea, no está tamizado por ínfulas ni por un celofán que busque. Es la verdad. Aquí nuestros invitados le están diciendo la verdad. Ahora, ¿qué intenciones, breve por favor, ¿no? ¿Qué intenciones creen que de verdad estén ocultas detrás de estas preguntas? Porque hay una intención de que hay una intención, la hay. ¿Cuál sería? De manera breve. Yo creo que el presidente hace rato nos viene hablando de su plan Fénix y hasta ahora no se lo ve por ninguna parte. Más que Fénix parece tortuga, ¿no es cierto? Y tortuga chiquita porque camina bien despacito. Y entonces, claro, a falta de resultados y de hechos que mostrar, por ejemplo, le tocó subirse en la cresta del plan Metástasis para decir, este también era plan, aparte del plan Fénix. Y entonces, a mí me parece que el presidente está calentando las baterías para entrar en una campaña electoral y decir lo que la gente quisiera escuchar, pero no resolver a fondo los problemas estructurales que tiene este país. Y tal como está, no tenemos salida. La salida es ajustar. Yo creo que el presidente tiene que hacer dos cosas urgentes. La una, viajar nuevamente a Argentina para pedirle prestada la motosierra a Milei para reducir el Estado. Y la otra, tiene que correr a San Salvador, el presidente Bukele, para decirle, ñaño, préstame todo el plan de control territorial porque yo ya no estoy pudiendo, ya no puedo con los delincuentes, entonces para ver cómo hago eso. Si él logra eso, logra devolvernos patria, paz y prosperidad, tiene para ser reelecto 2 periodos más, pero si no, yo lo he dicho anteriormente, va a ser debut y despedida. Y definitivamente, lo que queda claro en este país es que no es que nos falta dinero, nos sobran ladrones y desgraciadamente el tema de la corrupción no se está haciendo nada. Miguel, gracias. Bueno, yo considero, Jorge, que el presidente, utilizando la necesidad urgente que tiene el pueblo de vivir en paz, busca darse un baño de popularidad a través de estas preguntas. Pero creo que le hicieron quedar mal. No creo que haya malas intenciones, pero creo que él, si lee un poquito del arte de la guerra de Sun Tzu, va a darse cuenta que el líder supervisa y el líder utiliza a quien le quiere utilizar y con ellos mismos él logra triunfar. Acá parece al revés. Entonces, y yo sí le invitaría, si es que lo ha leído, qué mejor que lo vuelva a revisar y se dé cuenta que como el líder
como el hombre que conduce el país, él tiene la responsabilidad sobre sus hombros de darle al pueblo ecuatoriano las herramientas para vivir en paz. Entonces, yo creo que más que esto era un baño de popularidad de él para verificar cómo está en condiciones para la reelección, pero a este punto yo creo que no le iría nada bien. Bien, amigos, muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Miguel Orellana y Miguel Ángel Moreta. Es verdad, son unos consejos sanos porque lo que todos buscamos es de que quien nos gobierne tenga éxito, porque va a ser el éxito de nuestra tranquilidad, ¿no? Y de verdad pareciera que le faltaría un poco de asesoría al presidente. No sé si de pronto, a falta de vicepresidenta, pudiera decirle a Bukele que se venga un ratico aquí. O le sale más barato al salirse un vuelo y venir aprendiendo todo con el equipo completo. Pero en el fondo, lo que queremos decirle, señor presidente, es de que todos estamos porque los problemas del Ecuador se solucionen con su dirección. Usted es la cabeza de un ejecutivo que parece no estar a la altura. Nadie está jugando a que usted fracase. No lo estamos haciendo. Lo que queremos es darle luces, que usted se dé cuenta de que hay algunos errores y que tenga que superarlos, cambiarlos y avanzar en función de un Ecuador próspero, de un Ecuador de paz y de tranquilidad, que es lo que todos queremos. Queremos salir a comer un pollito a la calle sin estar preocupados de que nos vayan a atracar, a matar. Eso es lo que queremos y si usted lo logra, se lo vamos a agradecer. Gracias, amigos, por habernos acompañado esta noche. No se vaya, que después de La Mira, que termina aquí, viene El Bolígrafo Rojo con Fabio Velastegui. Una revelación de entrevistador con temas y entrevistados muy, muy interesantes. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a nuestros invitados. Chao.